Buen día. En este video se pretende realizar la sustentación de la práctica de laboratorio número 2, la cual tiene como nombre amplificadores clase C. Mi nombre es Juan Bernardo Vergara Hernández y en la siguiente diapositiva les voy a presentar la sustentación de la práctica de laboratorio número 2. Bueno, dentro de los requerimientos del laboratorio se plantea realizar los parámetros implementados de un amplificador clase C, donde vamos a contar con una resistencia de 10K y una frecuencia de resonancia de 120 kHz. Y luego calcularemos los valores teóricos y los compararemos con los valores simulados. Después de obtener el análisis del amplificador clase C, procedemos a hacer un circuito de adaptación para una resistencia de carga de 220 ohmios, que es esta, para que no afecte, para que no afectemos los parámetros anteriormente mencionados del circuito clase C. Luego, con la R de carga de 10K que la mencioné anteriormente, se procede a usar un circuito de adaptación con derivación capacitiva, que es este de acá, como podemos ver. Donde RT es de 10K, esa es la resistencia que se desea adaptar a una R de carga, la cual cambiaremos por una de 220 ohmios. Acá podemos ver o podemos estudiar los parámetros de análisis para que no se afecten dicha adaptación. Continuando con el circuito simulado multisync, como lo podemos ver aquí, con la resistencia RL, que es esta de 10K, la cual se pudo determinar y hallar el circuito, el capacitor C3, que es este, se tiene en el circuito sintonizado en el cual se determinó el inductor L1 y se halla el capacitor C2, que son estos dos de aquí. Estos dos. Pasando al circuito de entrada, se halló el periodo de la señal, teniendo en cuenta que el circuito de entrada debe comportarse como un circuito sujetador, para que el capacitor se mantenga cargado. Pasando a los resultados, en la primera instancia tenemos la frecuencia de resonancia, como podemos observar aquí, acá es de 120 kHz. Entonces decimos que este circuito es muy selectivo, ya que esto concuerda con la parte teórica. Pasando a esta gráfica, podemos ver
que las frecuencias de corte 1 y 2 tienen una buena aproximación. Con esta se halla un valor simulado de ancho de banda de 9.3 kHz, que comparándolo con el valor teórico, que es de 9 kHz, podemos decir que tiene un porcentaje de error del 3%. También podemos mirar que, o podemos decir que la frecuencia de resonancia no tiene un error porcentual. Ahora podemos ver o verificar el amplificador clase C para ver si está funcionando en la región profunda. Para esto verificamos que, para esta verificación, se desconecta el inductor del circuito sintonizador del colector. Aquí como podemos observar. Acá vemos que se le inyecta una señal de 0.8 voltios, que es la línea azul, es la señal de entrada. Y también podemos ver a la señal de salida, que es la señal amarilla, en la que podemos ver los picos de conducción. Además vemos que están en fase esas dos señales, la azul y la amarilla, que son la señal de entrada, que es la azul, y la amarilla, que es la señal de salida. Esto nos da a entender que el amplificador clase C está trabajando de forma correcta y está cumpliendo con su función. Pasando al siguiente requerimiento de la guía de laboratorio, en la cual se pide acoplar una carga de 220 ohmios, que es esta, a a otra resistencia de 10K, que sería esta. En este caso se utiliza una adaptación de circuito con derivación capacitiva, que sería este, y en la cual se pretende que esta adaptación no afecte los parámetros ya establecidos de ancho de banda y frecuencia de resonancia, como podemos ver aquí, que serían, que no vayan a afectar este acoplamiento de acá. Siguiendo con la diapositiva, aquí podemos ver la señal que en el pico más alto está a 120 kHz, como podemos ver aquí, manteniendo la frecuencia de resonancia ya antes mencionada. Bueno, ahora seguimos. Siguiendo con la figura 11, vemos que el ancho de banda con la resistencia de 10K, puesta en la simulación, vemos que es mayor que cuando quitamos la resistencia de carga de 10K en la simulación. Como podemos observar aquí, vemos que disminuye acá. Ahora pasamos a ver los valores en el cual se realizaron un cuadro comparativo. Tenemos el valor teórico hallado inicialmente, que es este, que sería de 9K.
Acá pasamos el valor simulado sin adaptación, que es de 9.3K. Como podemos ver aquí, el valor hallado con simulación fue de 9.58K. El valor de la resistencia, el valor simulado sin la resistencia de 10K fue de 4.97. Como podemos observar, esto tuvo una reducción muy significativa, que podemos decir que fue más del 50%. Acá podemos ver el porcentaje de error con respecto al valor teórico, que sería el valor simulado y con adaptación y sin adaptación, fue de 5.8%. Podemos decir que es un valor insignificativo, ya que este no afecta al amplificador. Acá tenemos todo el circuito del amplificador clase C, con adaptación y sin adaptación, con adaptación y sin adaptación. Bueno, aquí vemos que la señal de entrada es de 1,6 voltios, como podemos observar aquí. En la resistencia de 10K, que es esta, podemos ver que esta tiene un voltaje de 25 voltios. Y en la adaptación de la resistencia de 220 ohmios, podemos ver que tiene un voltaje pico a pico de 3,86 voltios. A partir de esto podemos decir que la ganancia de voltaje sin adaptación es de, como podemos observar aquí, es de 15,62 voltios, y la ganancia de voltaje con adaptación es de 2,4 voltios. Aquí podemos ver que la ganancia de voltaje con adaptación disminuye o es más pequeña. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, para la potencia del amplificador clase C sin adaptación, podemos ver que la potencia en DC es de 8,98 miliwatts, y acá podemos ver que la potencia RF es de 7,62. Conociendo lo anterior, podemos decir que la eficiencia es de 84,85%. Para el amplificador, para la ganancia del amplificador clase C con adaptación, podemos decir que es lo mismo que lo anterior. La potencia en DC es de 15,48, la otra es de 8,46. Podemos decir que la eficiencia es de 54,68. Teniendo en cuenta, podemos decir que el porcentaje de error de esas dos es muy significativo, ya que es casi es mayor al 30%.